Seguramente ustedes alguna vez se pelearon con algún vecino o tuvieron algún inconveniente con sus vecinos. Las medianeras parecen ser uno de los problemas más importantes. Después están los animales, el perrito que ladra de noche o el que mordió al hijo del vecino y demás. ¿Nos vamos ya mismo? ¿Sí? Con Pablo Márquez, con nuestro invitado. Pablo, ya te habíamos saludado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar de a poco con este tema porque nosotros la verdad que lo que nos proponemos es tratar de contarle a la gente de qué manera pueden resolver sus problemas. Claro. Es lo más importante. No, en realidad nosotros lo que buscamos desde la Municipalidad de La Plata es generar un ámbito de contención, una mesa que tenga equidad a la hora de trasladar lo que significan los derechos y los deberes, más allá muchas veces de que en algunas cuestiones estén regidos a derecho, tratamos de hablar de ecuanimidad a la hora de aplicar nuestros deberes como funcionarios de la sociedad que somos, porque la verdad es que uno cree que en su casa puede hacer lo que realmente quiera y no es así. Uno tiene límites, tiene limitaciones, pero además tiene muchísimos deberes como ciudadano porque cuando sale a la calle está integrando una sociedad y a veces abogamos porque alguien se haga cargo, y ese alguien a veces somos nosotros. Entonces, lo que descubrimos nosotros a partir de casi 8 años de trabajo es que muchas veces quien viene con el conflicto es quien lo genera y de alguna manera empezamos a trabajar en ideas concretas para poder disuadir primero la cuestión del diálogo y si esto llega a fallar, generar una mesa multidisciplinaria con un método absolutamente eficaz, privado, confidencial, gratuito y que no implica ningún tipo de gasto para el vecino en ninguno de los casos donde hay abogados, trabajadores sociales, arquitectos y los rubros que necesitemos. Te propongo, Pablo, que compartamos junto con nuestro público, con la gente que nos está viendo, que seguramente alguno de estos conflictos deben haber tenido o por alguno pasaron o conocen a alguien que los tuvo. Vamos a compartir esta serie de placas para que la gente sepa, en primer lugar, qué es la Dirección de Mediación Comunitaria y Vecinal que vos representás aquí en la ciudad de La Plata, creada en el año 2009 por la Municipalidad de La Plata. Coordina con colegios profesionales y diferentes instituciones, que forman parte de justamente la mediación, ¿no? Exacto. El contacto 0800 999 59 59, muy fácil, 0800 999 59 59, están en la calle 47, número 889, entre 12 y 13 en la ciudad de La Plata, con horario de atención de lunes a sábado de 9 a 20. Un horario bastante extenso, como para que todo el mundo tenga la oportunidad de concurrir si así lo necesita. Intervención en conflictos vecinales. En 2014, la Dirección de Mediación Comunitaria y Vecinal trabajó en 2000 casos. Sí, un poquito más. Nos vas a contar ahora acerca de eso. Se logró destrabar el conflicto en 390 casos. Claro, 390 casos cerrados, con acta compromitoria por parte de los vecinos, y que se rigen fundamentalmente, como ya decíamos antes, no hay ningún peculio, no hay ninguna oportunidad de llegar a la justicia ordinaria, ni se busca sancionar a ninguna de las partes. O sea que el único camino que queda es entender cuáles son los deberes, los derechos y tratar de cumplirlos. Muchas veces, vuelvo a decir, aunque estén regidos a derecho, aunque la construcción sea legal, bueno, hay cuestiones que podemos evitar con los vecinos lindantes, por ejemplo, en el caso de las medianeras, e inclusive entender que, por ejemplo, una parrilla no puede estar pegada a la medianera, por ejemplo. Mirá, eso es un detalle que por ahí alguno no conoce y es parte de lo que hay que saber para poder tener una buena convivencia. Vamos a la última de las placas y después seguimos dialogando con Pablo. Ahí está, esa maldita medianera. Ahí está nuestro tema disparador para el día de hoy, para esta entrevista. Estadísticas sobre 2000 casos de la Dirección de Mediación Comunitaria y Vecinal. El 38% de las medianeras tienen reformas, generan reformas en locaciones linderas. Es decir, vos reformás tu medianera y estás generándole un tema, por lo menos, aunque un problema también. Por lo menos a uno, claro. Claro, a alguien de los que están al lado de tu casa. Un 26% está relacionado con animales, de estas mediaciones, de los problemas que tienen con vecinos. Un 16% por árboles y arbustos. Y un 12% por ruidos molestos. Curioso, uno pensaría que los ruidos molestos están lo que pasa que encabezando. No, porque en realidad muchos vecinos, cuando decimos 2000, hay casi 2000 casos en el periodo hasta marzo de 2015 y en realidad ahora son un poquito más. Los vecinos lo resuelven de alguna manera, el tema del ruido molesto. Se comunican, todavía es un tema que no tiene aristas vivas, entonces de alguna manera se baja la densidad a la hora de poder plantearle al vecino que baje la música. Y a lo mejor uno tiene más claro también cuáles son los funcionamientos en términos de los horarios que están permitidos y los que no. Digo, en ese caso las convivencias están más claras. El volumen de la música también, que es fundamental a la hora de discutir. Pero bueno, hay temas como por ejemplo el de las medianeras, es muy complejo porque la gente, la sociedad nos regimos por el derecho romano, yo no soy abogado, mi rubro es la arquitectura, entonces ahí encontramos un problema porque hay gente que encuentra en los problemas negocios y muchas veces mal asesora, impulsa, llena de ideas al vecino cuando uno, por ejemplo, empieza un edificio al lado. Bueno, es una cosa que realmente
muy compleja, más allá Sí. de que esté regido a derecho el edificio de al lado, a uno le cambia la vida y eventualmente le cambia el ánimo a ese vecino. Sí. Y es muy complejo entender en todo el ancho y el alto de la palabra, entender que ahí van a vivir no un vecino, sino 84. Claro. Y eso genera ¿Cómo se hacen los conflicto. nuevos tiempos? Pensaba con el caso de muchos barrios donde habitualmente hay casas, donde Claro. uno está acostumbrado a vivir hace a lo mejor 50 años en una Sí, sí, vivienda sí, que sí. tal vez tiene solamente una planta alta y nada más, o solamente la planta Sí. baja y una terraza, y de repente parece un edificio gigante al costado que te tapó el sol, que ya no te permitió entrar más la luz por tu ventana del living. Digo, ¿cómo funcionan esas cosas a la hora de las quejas que es posible que uno realice para Claro. intentar resolver y aquellas otras que son imposibles de resolver? Nosotros lo primero que hacemos es absolutamente constatar que el edificio esté regido a derecho, que tenga todos los planos de aprobación, los pliegos, el inicio de obra y demás. Pasado este trámite, que sería la legalidad del edificio, tratamos de conversar con el responsable de la obra, generar un acta de inicio de obra con los vecinos, algo que muchos profesionales hacen, pero que nosotros ponemos real énfasis porque es muy complejo el tema. Los horarios de trabajo, dónde los trabajadores, los tipos que están trabajando todos los días ahí, estacionan los vehículos, cuál es el trato que se le dispensa a cada uno de esos vecinos. En el ejemplo concreto de que se tenga que hormigonar, Sí. que es un conflicto que uno lo ve no solo por la cantidad de autos, sino cada vez que se hormigona es una bestia que está hormigonando. Entonces nosotros, eso está regido a derecho, es legal, pero también hablamos de la legitimidad del vecino y tratamos de buscarle un punto intermedio para que el responsable de la obra informe, por ejemplo, esto es la cláusula eventual que estamos trabajando y muy bien ahora, que informe qué día se va a hormigonar, tener la paciencia de, como bien lo marcabas vos, el vecino no va a tener más luz, no va a tener más privacidad y todos y cada uno de esos conflictos se ven agravados por cada uno de los conflictos posteriores, por ejemplo, la suciedad que produce una obra en particular, así no sea un edificio, Sí. el polvillo, los ruidos, los Claro. horarios de trabajo, cambia la fisonomía de vida de cada uno y muchas veces, en los casos que se puede, la gente se termina mudando y en los casos que no se termina mudando y genera un conflicto en todo el tejido, porque interviene el almacenero de la esquina, el carnicero, el de la mercería, y todos en contra de lo que uno, obviamente, como vecino de 50 años, dice en el Claro. barrio, y no es que tenga la verdad, sino que realmente Siente el derecho, ¿no? siente el De- derecho, después de siente el haber vivido derecho. tantos años Por ahí. eso la oficina está abierta Claro. hasta las 20 horas para esto. Vamos a hacer, si te parece, una suerte Sí. de tips o de las Bien. 5 o 6 cosas más importantes que suceden, de los problemas más graves o más habituales que ustedes reciben en estos términos, Sí, sí, con la sí. cuestión de las medianeras. Digo, ¿cuáles son esos temas? No sé, me imagino No, la rajaduras, medición. filtraciones. No, el primero es la mediciones. medición. La medición de la medianera, para que el vecino entienda, es un límite que establece, por ejemplo, el Código Civil de la Nación y que muchas veces es virtual ese límite. Y con el pasar de los años, Sí. vuelven a medir, sobre todo cuando son edificios, cuando son casas nuevas, alguien quiere hacer una reforma, vuelve a medir y dice, no, vos estás pasado tantos metros. Y el vecino se vuelve loco realmente porque no tiene esa información, porque no sabe qué le está diciendo la empresa Claro. constructora. Y la verdad que existe la liquidación de medianeras. Es un proceso muy complejo. Muchas veces pensemos que una manzana tiene 40 terrenos. Bueno, uno se fue corriendo hace 100 años Sí. y termina pagando alguno de la cuadra y esto es habitual. No obviamente que el terreno le va a quedar del 50%, sino Claro. que hay metros, centímetros, rara vez estamos hablando de un metro. Pero bueno, son conflictos que ya de entrada propone lo que es una nueva construcción en el barrio. Entonces, lo primero es la medición. Fundamental. Lo segundo es, el vecino quiere, y esto es lo que estamos haciendo para invitarlo, constatar el estado real de la medianera y de todo su edificio en el Sí. momento que empieza el vecino lindero a trabajar. A hacer una sea obra. una obra de mediana escala, de gran escala, o en el caso de los edificios, quiere constatar. Eso lo puede hacer con nosotros o con cualquier profesional, con cualquier escribano. Ese es un gran dato, porque a veces uno se Sí. queda pensando, bueno, está bien, si le dieron la autorización, está habilitada esta obra, debe estar Perfecto. todo bien. Y uno se queda con Por la duda supuesto, de saber... para hacer la obra, Claro. porque además surgen los conflictos y nosotros con el Colegio de Arquitectos tenemos buen diálogo, pero además lo planteamos desde la responsabilidad que implica, en el caso nuestro de profesionales, que se dedican a la arquitectura, a la construcción, ingenieros, maestros mayores de obra, cómo deben proceder a la hora de llevar adelante obras de todo tipo, de cualquier envergadura, porque Sí. implica mucho conflicto con el vecino, te vuelvo a decir, y es muy complejo a la hora de ponerlo en papeles, entender cuáles son los derechos de los vecinos que ya están viviendo ahí. Difícil, difícil. Vamos a proponerle a nuestra producción compartir una vez más la placa que habíamos tenido hoy, la que tiene las direcciones y el 0800 y demás, que es la segunda de las placas, mientras yo le pregunto Sí. a Pablo la última por mi Bien. parte, que esta es muy personal y tiene que ver con los horarios. No, es increíble. ¿Por sí, sí. qué los empleados de la construcción, cuando llevan adelante una obra, sobre todo un edificio,
empiezan a trabajar tan temprano y siempre con cosas que hacen ruido. Sí, es verdad. Bueno, parte de lo que tratamos de charlar con ellos tiene que ver con eso. Cuando digo legalidad por un lado y legitimidad por el otro. Se puede evitar, puede ser acarreo, puede ser trabajos de otro tipo. Durante la primera hora de trabajo pueden dedicarse a otra cosa. Bueno, eso es lo que tratamos de charlar. Claro. La verdad que la legislación está clara en el Código de Construcción, está clara en el Código de Planeamiento Urbano y después hay normas del Ministerio de Trabajo que podríamos trabajar en conjunto y estamos trabajando en conjunto. Vuelvo a decir, en el caso, por ejemplo, de los autos, las bicis que se trasladan, las motos que ocupan toda la vereda, qué pasa cuando ocupan toda la vereda, si la pueden ocupar. Bueno, para eso estamos nosotros, para atender al vecino y esperemos que nos llamen. Esperemos que sí. Bueno, vamos a estar compartiendo, ya teníamos el 0800 puesto en nuestro graph. Pablo, muchas gracias. Por favor. Un placer, de verdad, haberte conocido. Y llamen, ahí están, mirá, todos los números los tenemos y la dirección también para que se puedan acercar hasta la Dirección de Mediación Comunitaria y Vecinal. También funciona la Oficina Municipal de Inquilinos, que es la primera oficina del país de este tipo, donde se asesora tanto a gente que quiere alquilar como a vecinos que están en una situación de alquileres. Bien, gracias Pablo. Por favor. Un placer haberte tenido aquí. Gracias.